Buenos días, jóvenes. Vamos a dar continuidad a este tema de medidas de dispersión. Como les había comentado, hay dos medidas de dispersión que estamos trabajando, la cual es el rango y la desviación media. Entonces, las definiciones del rango, pues ya se las había comentado anteriormente, que es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Es decir, que si yo tengo este conjunto de datos, que son las calificaciones de David, que fue el ejercicio de la clase anterior, la diferencia de 10, recordemos que diferencia vamos a entenderlo como una resta. 10 menos 9 es 1, entonces va a tener un rango de 1, su rango es de 1, y la diferencia entre 10 y 8, aquí existe un rango de 2. Eso es el rango, simplemente es restar el mayor dato menos el menor. Ahora, queda un problema que habla sobre que hay unas calificaciones de David y de Antonio, y que al final del ciclo escolar se les quería dar un reconocimiento a aquella persona que tuviera el mejor promedio. Sin embargo, nosotros calculamos el promedio, que anteriormente ya lo habíamos visto. El promedio lo vamos a entender como la media aritmética. La media aritmética o promedio simplemente es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. En este caso son 10, 20, 30 más 18, 48. 48 que me da la suma entre el total de los datos, que en este caso son las calificaciones, 1, 2, 3, 4, 5 calificaciones. Entonces me va a poner una división de 48 entre 5, me da a 9.6. El promedio de David es de 9.6. Y si ustedes hacían lo mismo con Antonio, su promedio también son 48, la sumatoria, entre 5 calificaciones, y también me da 9.6. Este es el gran dilema de los directivos para el momento de asignar un reconocimiento. Los dos tienen un promedio igual, de 9.6. ¿A quién se le da el reconocimiento? Yo nada más le voy a dar el reconocimiento a una sola persona, pero no sé cuál. Ambos tienen 9.6. Y esto es un tema de una aplicación en la vida real, Yo en lo que llevo de la docencia he visto muchas veces que se les asigna el primero y el segundo lugar, a pesar de que tengan el mismo promedio, y no hay ahí como que ¿cómo yo decirlo? Así como un tipo de desempate, simplemente, bueno, creo que entrega mejores trabajos, le echa menos ganas, este es matadito, pero este es inteligente. Entonces, esos son los criterios de desempate, muchas veces para dar el primero y segundo lugar. Matemáticamente no tiene que ser así. Entonces, para eso se aplica la desviación media. La desviación media, les doy la definición, equivale a un promedio del desvío o dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Bien, les explico para que no haya tanto problema. Hay medidas de tendencia central y hay medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central se acercan o van enfocadas a encontrar un dato central, así como dice céntrico. Pues son medidas de tendencia central. En este caso, un promedio de sus calificaciones más bajas y las calificaciones más altas, el dato central sería un tipo promedio. Pero las medidas de dispersión me dicen qué tanto se van a alejar de ese dato. Entonces para eso se aplica la desviación media. Vamos a empezar entonces con la explicación. Lo primero que tienen que hacer es calcular la desviación media, o vamos a hacer es calcular la desviación media. Desviación media para David. Entonces, desviación media lo vamos a abreviar con DM. Va a ser igual. ¿Cómo se calcula la desviación media? Es muy sencillo. La desviación media dice que es un nuevo promedio. Va a ser un nuevo promedio del desvío de los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que calcular a la primera calificación de David, que fue 9. Le vamos a restar su promedio. Su promedio fue de 9.6. Y le vamos a colocar este símbolo. Este símbolo significa que es el valor absoluto de la primera calificación menos el promedio. ¿Ok? Repito. Estas dos líneas que acabo de poner significa el valor absoluto de la primera calificación, que fue de 9, menos su promedio, que fue 9.6. ¿Ok?
A esto le vamos a sumar, porque recuerden que estamos hablando de un promedio del desvío de las calificaciones, es decir, volvemos a sumar. Y vamos a calcular ahora el valor absoluto de su segunda calificación, que fue de 9. Y obviamente le vamos a restar su promedio, que es 9.6. ¿Ok? Vamos a volver a sumar. La tercera calificación, que fue de 10, le vamos a restar su promedio, que fue 9.6, y otra vez en valor absoluto. Vamos con la cuarta calificación, más la cuarta calificación, que fue de 10, otra vez en valor absoluto, 10 menos su promedio, que fue 9.6, más su quinta calificación, que fue 10 menos 9.6 en valor absoluto. Y esto lo vamos a dividir, porque recuerden que el promedio es dividir entre el total de las calificaciones, que son 5. Ahora, su desviación media va a ser igual 9 menos, valor absoluto, 9 menos 9.6. Recuerde que son signos diferentes. Este es un signo más y no tiene signo. Signos diferentes se restan y conservan el signo del número mayor. En este caso va a ser el negativo. Y resto, 9.6 menos 9 me da 0.6. Ahora, más el valor absoluto de 9 menos 9.6 siguen siendo signos diferentes, se restan, conservan el signo del mayor. 9.6 menos 9 me da 0.6. La siguiente calificación sería de más, aquí más, 10 menos 9.6, en valor absoluto me quedaría 0.4, ¿ok? Más valor absoluto de 10 menos 9.6 me da también 0.4 positivo. Ya no es necesario ponerle más aquí, simplemente se elimina. Y luego sería más 10 menos 9.6 también me da 0.4. Y todo esto va a estar dividido entre 5. Recuerden que estas rayitas se les voy a poner de otro color, para que no se confundan con números. Estas rayitas significa valor absoluto. ¿Recuerdan qué es el valor absoluto? El valor absoluto es tomar en cuenta el número sin el signo. Es decir, si es 0.6, negativo 0.6, simplemente se toma 0.6. Desviación media va a ser igual. Quito el signo, se elimina con el valor absoluto y me queda 0.6. Más, quito el signo, se queda como 0.6. Más, se eliminan los signos, me queda 0.6. 0.4, perdón. Más 0.4. Más 0.4. Y todo esto va a estar dividido entre 5. ¿Estamos? Repito, se eliminan los signos porque se toma el valor absoluto. El valor absoluto es simplemente el número sin signos. Sería 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.4, pero estos se están sumando. Y al final se divide entre 5. ¿Por qué? Pues porque estamos sacando un promedio. ¿Okay? Ahora, ya que tengo esto, pues simplemente hay que sumar y dividir. 0.6 más 0.6 me da 1.2. 1.2 más 0.4 me da 1.6. 1.6 más 0.4 me da 2. 2 más 0.4 me da 2.4. Y eso lo tendré que dividir entre 5. Y me va a dar 0.48. Esta es la desviación media de David. ¿Ok? Hay una desviación del 0.4. Si nosotros calculamos la desviación media de Antonio, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hay que calcular el valor absoluto en promedios. Entonces, fíjense bien, lo hice así ya para que nos evitemos de problemas. La primera calificación de Antonio, la primera calificación fue 8. 8 menos su promedio, que también fue 9.6. ¿Ok? Y le pongo las rayetas porque significa valor absoluto. Más la segunda calificación fue de 10. Menos su promedio, que es 9.6. Más la tercera calificación de Antonio, que también fue de 10.
menos su promedio, que fue de 9.6, más la cuarta calificación de Antonio, que también fue de 10, menos su promedio, que es 9.6, más la quinta calificación, que también fue de 10, menos 9.6. Y esto va a estar dividido entre sus 5 calificaciones. ¿Estamos? Entonces, desviación media va a ser igual al valor absoluto. ¿Cuánto me va a dar 8 menos 9.6? Recuerda que son signos diferentes, se restan, conservan el signo del número mayor. El mayor es el menos, entonces se queda el menos. 9.6 menos 8 me da 1.6. ¿Ok? 1.6. Ahora más el valor absoluto de 10 menos 9.6. Son signos diferentes, se restan, conservan el signo del número mayor. 10 menos 9.6 me da 0.4. Pero ya no es necesario poner más 0.4, simplemente 0.4. Más el valor absoluto de 10 menos 9.6 me da otra vez 0.4. Más el valor absoluto de 10 menos 9.6 también me da 0.4. Y nuevamente más su última calificación, que fue de 10 menos 9.6, también me da 0.4. Y ya tengo las 5 calificaciones: 1, 2, 3, 4, 5. Esto va a estar dividido entre 5. ¿Ok? Entonces su desviación media va a ser igual. Olvidamos los signos porque estamos hablando del valor absoluto. Se eliminan estas líneas y se elimina el signo. Entonces me quedaría 1.6 más 0.4 más 0.4 más 0.4 más 0.4 entre 5. Se eliminaron todas las líneas de valor absoluto con los signos que están dentro. Se quita el menos, se quitó este más de acá invisible, se quita este más invisible, se quita más invisible, y estos signos que están acá es el promedio. Recuerden que estamos haciendo un nuevo promedio, entonces es por eso que se conservan y se suman y se divide entre 5. Esto me va a dar igual a 1.6 más 0.4 me da 2. 2.4, 2.8, 3.2. 3.2. Eso lo divido entre 5 y esto me va a dar igual a, hacemos la operación, 3.2 entre 5 me va a dar 0.64. Esta es una desviación de 0.48 de David y esta es de Antonio. Ahora, ¿para qué me va a servir este tipo de procedimientos? Va a tener un mejor promedio aquel que su desviación media sea más pequeña. Es decir, que 0.48 merece el primer lugar. Repito, tiene mejor promedio aquella persona que su desviación media sea de 9, sea más pequeña. Repito, tiene mejor promedio aquella persona que su desviación media sea más pequeña. En este caso hay una desviación media de 0.48 y aquí de 0.64. En este caso gana la que tenga una desviación media más pequeña. ¿Por qué? Les explico. Este es el promedio, 9.6. ¿Ok? Las medidas de dispersión me dice qué tanto se despegan. ¿Qué tanto se despegan del valor central? El valor central es 9.6. Imaginemos, aquí está el 0.48 y hasta por acá está el 0.64. ¿Quién está más céntrico al 9.6 o más cercano? Pues esta persona. Esta persona es la que tiene un promedio más cercano al real, que es el 9.6. Esta persona se aleja un poco más, entonces ganaría en este caso las calificaciones de David. En los comentarios que pusieron ustedes con la actividad enviada en Classroom, colocaban que las dos personas tendrían que tener el reconocimiento, pues que tenían un promedio igual. Entonces ya vieron que no lo tienen que tener las dos personas. Hay una persona que es en este caso David, que con su desviación media puede saberse. Entonces, en algún momento, cuando tengan un promedio igual que sus compañeros y quieran dar un reconocimiento y oigan, ¿por qué a él y a mí no? Entonces ya tendrán forma matemáticamente de poder defenderse, argumentar y saber a quién realmente se debe dar el reconocimiento.
Si tienen alguna duda con respecto a esto, me lo hacen saber mediante un mensaje. Ujú. Les voy a dejar unas actividades ahorita y les voy a enviar también una hoja en donde tendrán que anotar qué es la teoría, donde vienen las definiciones y un ejemplo por si no entendieron a esta explicación. Ujú. Que tengan un buen día. Reporto para ustedes, profe Lalo.